Buenos días, Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este sábado, día 18 del mes de abril, año 2026. Aquí, a esta hora, como de costumbre, se inicia Reporte Especial con Rosendo Tavares, un repaso de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y el mundo. Iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Noticias positivas salen desde Medio Oriente. Irán anunció la apertura completa del estrecho de Hormuz y eso ha repercutido inmediatamente en una baja importante en los precios del petróleo. Mientras tanto, Estados Unidos, Donald Trump dice que va a mantener cerrado el estrecho para los barcos iraníes hasta que se conforme o se complete un acuerdo de paz para terminar la guerra. Irán declaró totalmente abierto el estrecho de Hormuz el viernes, en paralelo al inicio de una tregua de 10 días en Líbano entre Israel y Hezbolá, dos señales que reavivan las expectativas de avanzar hacia un acuerdo entre Teherán y Washington. El conflicto iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán había provocado el cierre de este paso estratégico, por donde transita una parte clave del petróleo mundial. El anuncio del canciller iraní hizo caer los precios del crudo y fue rápidamente celebrado por el presidente estadounidense. Gracias publicó en su plataforma Truth Social, donde dijo que Irán está desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos. Más tarde, el mandatario dijo a la AFP que ya no quedan puntos conflictivos por resolver para lograr un acuerdo y aseguró que el pacto está muy cerca. Pese a la apertura, Irán mantiene la prohibición para buques militares, mientras Washington sostiene su bloqueo naval contra puertos iraníes. De todas formas, la reacción de los mercados no se hizo esperar. Los precios del crudo bajaron hasta 10% ante el anuncio de la apertura de Hormuz. En el terreno, la tregua permitió el regreso de miles de desplazados en Líbano, aunque las autoridades israelíes anunciaron el levantamiento de algunas sanciones. Advierten que la ofensiva no ha concluido. Sigue el choque entre el Papa León XIV y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta semana y específicamente el pasado miércoles, el Papa León XIV dijo en Camerún, allá en África, por donde anda haciendo un recorrido el Papa, que el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha estado recibiendo presiones de sectores religiosos, sobre todo sectores católicos, que no están de acuerdo con los términos que él ha utilizado en contra del Papa Francisco. Pero Donald Trump, que no se amilana, que no echa para atrás, que dice que no, que jamás se disculpa, pues ha dicho, se ha defendido diciendo que él tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa. El Papa León XIV hizo un llamado el jueves a la paz desde Camerún cuando se encontraba en Bamenda, una de las zonas más violentas del país centroafricano. Desde el comienzo de su gira por África, el Papa ha reiterado sus peticiones de paz, pese a las violentas críticas del presidente estadounidense Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance en su contra. El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. A su salida de la catedral en Bamenda, el Papa soltó palomas blancas, símbolo de paz, y llamó a la región del país una tierra ensangrentada pero fértil que ha sido maltratada. Denunció el mal causado desde el exterior por aquellos que en nombre del beneficio continúan apoderándose del continente africano para explotarlo y saquearlo. Camerún dispone de recursos abundantes: petróleo, madera preciosa, cacao, café, algodón, pero también vastos yacimientos mineros que atraen desde hace décadas a grupos extranjeros y élites locales. Por la tarde, el sumo pontífice celebró una misa en la pista del aeropuerto de la ciudad, después de darse un baño de masas con los cerca de 20.000 fieles que lo aclamaron a su paso.
En este país de África Central, donde alrededor del 37% de sus cerca de 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel de mediación y gestiona una vasta red de hospitales, escuelas y obras caritativas. El Papa tiene que entender eso, muy simple, no tengo nada en contra del Papa. Su hermano es MAGA por completo, me gusta su hermano Luis. No estoy peleando con él. El Papa hizo una declaración, dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear. Y si el Papa mirara a las 42.000 personas que fueron asesinadas en los últimos 2 o 3 meses como manifestantes sin armas, sin nada, quiero decir, en White Show, Paul, mira eso, así que puedo estar en desacuerdo con el Papa. Tengo derecho a estar en desacuerdo, con el Papa. Pese a la mejoría en las tensiones en el Golfo Pérsico, Estados Unidos amenaza con reanudar la guerra inmediatamente si Irán no acepta un acuerdo de paz. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas, sentenció o amenazó el secretario de Guerra Pete Hegseth en rueda de prensa conjunta con todo el mando militar norteamericano. Estados Unidos e Israel presionan a Irán para avanzar en las negociaciones. Este jueves, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, informó que desde la puesta en marcha del bloqueo de los puertos de la República Islámica el lunes, ningún barco ha logrado zarpar hacia aguas internacionales. A su vez, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, amenazó nuevamente con atacar a Irán si no se logra un acuerdo. Como han dicho nuestros negociadores, Irán puede elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo haga por el pueblo iraní. Mientras tanto, y durante todo el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo exitoso. Pero si Irán elige mal, entonces tendrá un bloqueo y bombas cayendo sobre su infraestructura, su energía y su suministro eléctrico. Al gobierno de Donald Trump y específicamente al Pentágono, no le gusta la cobertura periodística, la cobertura de los medios de prensa norteamericanos a la guerra allá en el Golfo Pérsico. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, atacó a los medios de comunicación esta semana acusándolos de antipatrióticos y los comparó a los periodistas, dijo él, con un grupo bíblico judío. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intensificó sus ataques contra los medios de comunicación el jueves, comparando a los periodistas que cubren la guerra en Irán con los fariseos, el grupo judío bíblico que se oponía a Jesús. Los comentarios se produjeron durante una conferencia de prensa del Pentágono en la que Hegseth llamó por primera vez a los medios estadounidenses increíblemente antipatrióticos. No puedo evitar notar el flujo interminable de basura. La incesante cobertura negativa que no puedes resistirte a vender, a pesar del éxito histórico e importante de este esfuerzo y el éxito de nuestras tropas, dijo Hegseth, refiriéndose a la guerra en Irán. A veces es difícil saber de qué lado están algunos de ustedes, añadió. Desde que comenzaron los combates a finales de febrero, Hegseth, que es cristiano, ha utilizado con frecuencia retórica religiosa durante las conferencias de prensa y ha atacado a los medios de comunicación por sus informes. Pero el jueves fue más allá al hacerlo con connotaciones religiosas. Nuestra prensa es como esos fariseos, no todos ustedes, sino el legado de la prensa que odia a Trump. Su animosidad políticamente motivada hacia el presidente Trump los ciega casi por completo ante el genio de nuestros guerreros estadounidenses, dijo. La tripulación de Artemis II, esa misión espacial que logró el objetivo pues, de llegar lo más lejos que en la historia el ser humano ha viajado en el espacio, regresaron a la Tierra y por primera vez el pasado jueves estuvieron ante la prensa norteamericana y del mundo y allí hablaron sobre lo que fue la experiencia, este acontecimiento histórico que consiguieron lograr. Tras volver de la Luna, Christina Koch despertó de sus primeras noches en la Tierra pensando que aún flotaba. Una semana después de volver, la tripulación de Artemis II aún lidia con la gravedad. Al retornar de una histórica travesía alrededor de la Luna en más de 50 años y convertirse en los humanos que más lejos han viajado en el espacio, los 4 astronautas de la misión, 3 estadounidenses y un canadiense, hicieron algunas confesiones el jueves en el Centro Espacial Johnson de Houston, en Texas.
Y cuando mi marido me miró a los ojos en esa videollamada y dijo, no, en serio, has marcado la diferencia, me hizo llorar. Y yo le dije, eso es todo lo que siempre hemos querido. El comandante de la misión, Wright Wiseman, contó que hubo una fuga en la presión de los sistemas de combustible de la nave, además de los contratiempos con el inodoro y finalmente un detector de humo que se encendía y apagaba en el penúltimo día de misión, que los preocupó. Fue tenso, no fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos hasta que reconfiguramos las cosas, pero lo que nos grabamos a fuego en la mente antes de despegar fue nada de movimientos apresurados. Evaluemos esta máquina, veamos qué nos está diciendo la máquina, veamos qué nos está diciendo Houston y luego lleguemos a una decisión conjunta, pero no había nada que tuviera que hacerse rápido. Pese a ello, Wiseman elogió el diseño de la nave. Dijo que aunque necesita mejoras, bien podrían colocar la cápsula Orión de la misión Artemis 3 sobre la plataforma mañana mismo y lanzarla, y la tripulación estaría en excelentes condiciones. El Fondo Monetario Internacional está preocupado por la guerra en el Medio Oriente y ha dicho específicamente, ha amenazado, el fondo advierte, no amenaza, advierte sobre una posible recesión mundial si la guerra en el Medio Oriente se prolonga y el petróleo se continúa encareciendo. La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente. Así lo afirmó el martes el Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento global del 3,1%, 2 décimas menos de lo previsto en enero. Advirtió además que si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría generar episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Si nos acercamos al escenario adverso en el que los precios se acercan a los $100 por barril de petróleo durante el año, y como saben tal vez podríamos llegar incluso a más de eso, entonces el impacto, tal como lo analizamos en nuestros escenarios adverso y severo, es mucho más pronunciado. Un crecimiento del 2,5% en 2026 en el escenario adverso y del 2%, alrededor del 2%, en el escenario severo. Estados Unidos se verá menos afectado económicamente por el conflicto que desencadenó a comienzos de marzo junto a Israel al atacar Irán. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación. En los últimos 10 años, Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de energía, así que desde esa perspectiva, Estados Unidos se está beneficiando marginalmente de los precios más altos de la energía. Aunque por supuesto, al mismo tiempo, se trata de un mercado global y cualquiera que tenga que llenar el tanque en la gasolinera sabe que se ha vuelto más caro. Así que se produce este impacto en el poder adquisitivo de todos en Estados Unidos, un mayor costo para las empresas que utilizan energía para producir. Y también está el sector petrolero que va a generar más ingresos. Así que se dan estas dos dinámicas. Sigue complicándose el tema de Jeffrey Epstein para la familia Trump, Donald y Melania Trump. El tema se había apagado un poco con la guerra de Irán, pero esta semana la primera dama, Melania, salió a la luz con una declaración que hizo desde la Casa Blanca desvinculándose totalmente de ese tema, pero una modelo brasileña, Amanda Ungaro, ha salido también a la luz, ha amenazado a Donald y a Melania con revelaciones, dice ella, incómodas sobre Jeffrey Epstein. Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final. No tengo miedo, dice esta modelo, dirigiéndose específicamente a la primera dama de los Estados Unidos. Al escándalo del fallecido pederasta Jeffrey Epstein le ha salido una pata brasileña. Una exmodelo de portada de Estados Unidos amenazó con hacer revelaciones incómodas sobre Donald Trump, al que tilda de pedófilo, y sobre su esposa, Melania. Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final, no tengo miedo, advirtió. Quizás deberías tener miedo de lo que sé sobre quién eres y quién es tu marido. Ya no tengo nada que perder en la vida. Cuidado conmigo, idiota. Estas declaraciones dirigidas a la primera dama estadounidense fueron publicadas recientemente por la exmodelo brasileña Amanda Ungaro, de 41 años, en su cuenta en X, de la cual luego se borraron todos los vestigios. Esto ocurre pocos días después de un discurso inesperado de Melania Trump, en el que negó tajantemente cualquier relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. China, que compra gran parte de su factura petrolera a Irán, ha advertido esta semana
sobre una etapa crítica en la guerra en el Medio Oriente, el canciller Wang Yi sostuvo que es esencial garantizar la libertad y seguridad del tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz. Esta declaración se hizo poco antes de que Irán anunciara la apertura total del estrecho. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió este miércoles que la guerra contra Irán ha entrado en una fase crítica y pidió garantizar la seguridad de la navegación internacional en el estratégico estrecho de Hormuz. Durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, afirmó que la situación actual se encuentra en una etapa de transición entre el conflicto y la paz, al tiempo que señaló que se abre una ventana para la paz. El jefe de la diplomacia china subrayó que, si bien deben respetarse la soberanía y los intereses de Irán como país ribereño, también es esencial garantizar la libertad y seguridad del tránsito marítimo por el estrecho, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Vámonos a Francia, porque allí se convocó para ayer viernes una cumbre entre por lo menos 30 naciones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, sirvieron de anfitriones para la cumbre. El propósito, bueno, pues concertar un acuerdo para la estructuración de un mecanismo militar para liberar o crear un corredor a través del estrecho de Hormuz para que los países de Europa, de Asia y de otras zonas pues puedan conseguir petróleo, porque la situación se está tornando crítica a tal punto que las aerolíneas europeas han dicho que apenas le queda combustible para unas 6 semanas de operaciones. El presidente francés Emmanuel Macron ha lanzado este viernes un mensaje de firmeza y cautela ante la escalada de tensión en el estrecho de Hormuz. Tras una cumbre en el Elíseo con los mandatarios del Reino Unido, Alemania e Italia, Macron ha exigido la apertura plena e inmediata de esta vía marítima clave. La reacción de París llega poco después de que Donald Trump confirmara que mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes hasta lograr un acuerdo definitivo. Ante este escenario, Macron ha sido tajante en nombre de medio centenar de naciones. Todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz por todas las partes. Para materializar esta exigencia, Francia liderará un grupo de trabajo internacional, alejado de los países beligerantes. Su misión será escoltar a los navíos y garantizar que el tráfico recupere la normalidad previa al conflicto. El presidente galo ha rechazado cualquier intento de privatización o creación de peajes en la zona, subrayando que el bloqueo castiga sobre todo a los países más vulnerables. El despliegue se apoyará en la presencia militar ya existente en la región. La primera reunión de planificación de este grupo tendrá lugar la próxima semana en Londres, con el objetivo de consolidar los recientes e inciertos anuncios de apertura realizados por Irán. En la otra guerra, la de Rusia y Ucrania, que se mantiene ahí bastante latente, no se está hablando mucho de esa guerra en los últimos tiempos porque toda la atención se ha concentrado en la guerra en el Medio Oriente en los últimos 2 meses. Pero Rusia ha intensificado su ofensiva. Dicen que en esta semana realizó uno de los ataques más grandes del año contra Ucrania, mientras que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, admitió que la guerra en el Medio Oriente está repercutiendo en Ucrania, reduciendo las posibilidades de Ucrania para recibir ayuda militar de los países aliados. Masivos ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania. Las autoridades ucranianas reportaron al menos 19 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa, y también un centenar de heridos en todo el país. Desde el inicio del conflicto hace 4 años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos diurnos. Del lado ruso, al menos 2 personas murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos contra la ciudad portuaria de Tuapse, a orillas del Mar Negro, según el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia no merece ningún levantamiento de sanciones porque apuesta por la guerra.
Las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania en 2022 están estancadas desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán a finales de febrero. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que los negociadores de paz estadounidenses no tienen tiempo para Ucrania debido a la guerra en Irán, en declaraciones difundidas el martes. Según explicó en una entrevista con la televisión alemana ZDF, emisarios como Steve Witkoff y Jared Kushner, implicados en los contactos con Rusia, están centrados en Oriente Medio, lo que complica los esfuerzos diplomáticos sobre el conflicto ucraniano. Zelensky advirtió además que el suministro de armas se ha convertido en un problema crítico, especialmente en materia de defensa aérea. Entendimos desde el mismo comienzo de la crisis, de la guerra en Oriente Medio, entendimos que podíamos tener desafíos, especialmente con los PAC-3. El mandatario precisó que Ucrania enfrenta dificultades con los misiles interceptores Patriot, esenciales para repeler ataques y cuya entrega podría ralentizarse en el actual contexto internacional. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, ha sacado provecho político de la confrontación que ha sostenido con Donald Trump en los últimos tiempos. Esto porque Donald Trump ha estado insistiendo en que Canadá se convierta en el estado 51 de los Estados Unidos y ese tipo de cosas. Pues hubo elecciones esta semana en Canadá y Mark Carney alcanzó la mayoría parlamentaria y podrá gobernar Canadá sin necesidad de alianzas hasta por lo menos el año 2029. Los liberales que ostentan el poder alcanzaron 173 asientos tras un triunfo en 2 elecciones especiales. El gobernante Partido Liberal del primer ministro canadiense, Mark Carney, se hizo con la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento al ganar al menos 2 nuevos diputados en unas elecciones parciales celebradas este lunes para cubrir 3 escaños vacantes. Este triunfo le permitirá gobernar sin necesidad de alianzas hasta 2029. Las principales cadenas de televisión del país anunciaron 90 minutos después del cierre de los colegios electorales en 2 circunscripciones de Toronto y en una de Montreal que los liberales ganarán con claridad al menos 2 nuevos diputados. En España hay fiesta entre la comunidad inmigrante, sobre todo la comunidad inmigrante que no está legalizada en ese país. Pues esta semana, mediante una orden real, un decreto real, el gobierno español ha autorizado la regularización de por lo menos 500,000 inmigrantes que se encuentran con un estatus legal irregular en ese país. El gobierno español aprobó esta regularización que no ha sido aprobada por la oposición política, el Partido Popular, el Partido Vox, que son organizaciones de la derecha, se han opuesto, son la oposición política, pero sin embargo el empresariado y la Iglesia Católica han dado su aprobación a la medida del gobierno de Pedro Sánchez. Tras semanas a la espera de la entrada en el Boletín Oficial del Estado del decreto ley que les cambiará la vida, miles de personas hacen cola para reunir todos los documentos necesarios de cara a acogerse a la regularización de su estatus migratorio en España. A pesar de la espera y de los problemas técnicos en la solicitud online, los solicitantes se mantienen optimistas. Pues va a ser muy bueno para todos, beneficioso para el trabajo supuestamente, ¿no? Para que nos den un trabajo con todos los beneficios, ya que estamos así trabajando, ¿no? De negro, ¿no? Abre puertas para un mejor futuro, una mejor estabilidad, para tantas cosas. El gobierno ultimó la medida tras pactarla con Podemos este mes de enero, allanando el camino para que los migrantes que viven y trabajan sin autorización en España puedan formalizar su estatus, que les permitirá cotizar en la Seguridad Social o tener un contrato de trabajo legal, entre otros derechos y obligaciones. Se estima que entre 500.000 y 800.000 personas podrán acogerse a la medida, que sin embargo deja fuera a aquellos migrantes internados en los centros de internamiento de extranjeros o a los apátridas, que en su mayoría son saharauis. En Perú continúa la crisis por el resultado postelectoral. Todavía no se define la situación en ese país de quienes finalmente irán a segunda vuelta, luego que nadie consiguiera ganar en primera vuelta las elecciones del pasado domingo. Y mientras tanto, la economía de ese país ha comenzado a sentir, dicen los informes, el peso del impacto
de la incertidumbre electoral. Keiko Fujimori irá a la a la segunda vuelta, pero quién competirá con ella en la segunda vuelta está todavía por definirse. Fiscales intervinieron el viernes un almacén donde la entidad organizadora de las presidenciales de Perú guarda las actas y papeletas utilizadas durante las caóticas jornadas electorales de días atrás, que terminaron con denuncias contra funcionarios y acusaciones de pérdida de material de sufragio. El hallazgo el jueves de 4 cajas con 1.200 papeletas de sufragio en un contenedor de basura en un distrito limeño profundizó los cuestionamientos sobre los comicios del 12 de abril, marcados por retrasos en la entrega de material electoral que obligaron a las autoridades a ampliarlos una jornada. Los conteos parciales progresan muy lentamente, pues casi todas las actas que quedan por contar han sido objetadas y deberán ser revisadas por tribunales electorales. Aún hay cerca de 1 millón de votos en juego. Con el 93,3% de avance, los resultados parciales dan como clara favorita para el balotaje a Keiko Fujimori, con 17% de los sufragios. El izquierdista Roberto Sánchez con el 12% y el conservador Rafael López Aliaga con el 11,9% pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente el viernes a 13.000 votos, pero aún es ínfima. López Aliaga, exalcalde de Lima, es el más crítico del proceso al que ha llamado fraude electoral y pide su nulidad absoluta. El candidato ha ofrecido recompensas de $5.800 para quienes le envíen pruebas de irregularidades y convocó a sus seguidores a una marcha el domingo. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad de justicia electoral, declaró ante una comisión del Congreso que existen serias irregularidades respecto del manejo y la función de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en las elecciones. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, ha sido denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, junto a otros 3 funcionarios por supuestos delitos contra el sufragio. Posible porque llegue el material en tiempo y forma. En Cuba, la mayor de las Antillas, continúa el temor de que Estados Unidos en cualquier momento pueda desencadenar una operación militar para propiciar un cambio de gobierno en esa isla. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, dijo que la isla está lista frente a cualquier agresión militar y que el país caribeño se defenderá si Estados Unidos lanza un ataque. Cuba conmemoró el jueves el aniversario 65 de la invasión de Bahía de Cochinos, un acontecimiento que marcó un hito en la resistencia de la Revolución cubana ante los intentos de derrocar el gobierno socialista. En esta fecha simbólica, celebrada en La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó la disposición de Cuba para enfrentar cualquier amenaza externa, subrayando que el país está listo para afrontar una posible agresión militar de Estados Unidos. El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. En este contexto de crecientes tensiones, especialmente desde que Washington implementó estrictas sanciones económicas, el gobierno cubano ha dejado claro que defenderá su soberanía sin ceder en su modelo socialista. Mientras tanto, en medio de las conversaciones en curso con Estados Unidos para abordar sus diferencias bilaterales, Raúl Castro, aunque ya retirado de cargos oficiales, continúa ejerciendo una notable influencia sobre las decisiones políticas de la isla. Su hija, Mariela Castro, destacó que el ex líder revolucionario de 94 años sigue de cerca las negociaciones y participa activamente en la toma de decisiones estratégicas para el país. Sinceramente, no nos amedrentan, pero sí nos ocupan. Nos estamos preparando para lo peor. Nos estamos preparando. El gobierno cubano ha sido reservado sobre el estado actual de las conversaciones con Estados Unidos. Desde enero, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país. Vamos a Venezuela, en América del Sur. María Corina Machado, la opositora, María Corina Machado, está en España esta semana. Ha sido recibida por todo lo alto por la oposición política española, la derecha española,
Ella se encuentra por allí desde hace varios días, pero ha descartado reunirse con el presidente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, porque ella dice que por el momento todavía no es conveniente una reunión de ese tipo. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reanudado sus relaciones con el gobierno que ahora encabeza la presidenta interina Delcy Rodríguez. El Partido Popular y Vox han recibido este viernes con honores a la opositora venezolana María Corina Machado en su visita a Madrid. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Barcelona, ha asegurado que estaría encantado de reunirse con ella, pero que ha sido la también Premio Nobel de la Paz quien ha declinado su invitación, al considerar que en este momento el encuentro entre ambos no convenía, según explicó el miércoles la propia Machado. Y desgraciadamente pues no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno. El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en 2019. La directora gerente Kristalina Georgieva anunció en un comunicado que el FMI está tratando ahora con el gobierno de Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. De saludar el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional, agradezco a su directora Kristalina Georgieva porque hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Buenas noticias para la comunidad dominicana en los Estados Unidos. La dominicana Ana Lilia Mejía ha ganado una elección especial en el Distrito 11 del estado de New Jersey y pasará a ocupar un asiento en la Cámara de Representantes de ese país. Después de su triunfo, ella ha prometido luchar todos los días por su comunidad de Nueva Jersey y se comprometió a defender a las familias trabajadoras y fortalecer la democracia. Ella es de madre colombiana, pero de padre dominicano, así que tiene grandes raíces que la atan o que la vinculan con nuestro país. Ya es oficial, Ana Lilia Mejía estará en el Congreso en Washington, D.C. Mejía tiene el compromiso de concluir el término de Mikey Sherrill, quien el año pasado dejó su curul por el Distrito 11 para ser la gobernadora de Nueva Jersey. I will fight for you every single day. Prometió pelear por cada uno de los residentes en su distrito. Entusiasmada, fue increíble, ganamos un buen margen y vamos a seguir en 8 semanas otra vez. La celebración arrancó a las 8 de la noche con la motivación del alcalde de Newark, Ras Baraka. I am super excited that I will be able to call Ana Lilia Mejía Congresswoman. Dijo que está muy emocionado de llamar congresista a Ana Lilia Mejía. El Distrito 11 de Nueva Jersey incluye partes de los condados Essex, Passaic y Morris. Cuenta con una población de alrededor de 800,000 habitantes, cerca del 17%, o sea, unos 130,000 son hispanos. Más temprano conversamos con Mejía. Sabemos que en este distrito la gente está sufriendo una economía que nos está fallando y una democracia que está desvaneciendo. Entonces yo quiero dar voz no solo a proteger nuestra democracia, nuestra constitución. Joy Hathaway, el alcalde de Randolph y oponente republicano, alcanzó alrededor del 30% de los votos. A través de un comunicado felicitó a Mejía y le auguró éxitos en sus nuevas funciones. Con ese importante triunfo de Ana Lilia Mejía, que la convierte en la segunda dominicana, recuerden que tenemos a Adriano Espaillá desde hace ya un tiempo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ella se convierte en la segunda figura de orígenes dominicanos en ostentar esa importante posición política en los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida en el plano nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Iniciamos en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, que anunció que esta semana no habrá aumentos en los precios de los combustibles. Luis Abinader encabezó una nueva reunión con el empresariado y los sectores comerciales de la República Dominicana, tratando de crear un consenso para tratar de afectar lo menos posible a los sectores vulnerables de la población en esta situación de crisis con lo que está ocurriendo a nivel internacional, sobre todo la crisis en el Medio Oriente. El costo de los combustibles no solo es de gran preocupación para la ciudadanía, sino también para el gobierno. En términos del combustible, también informamos que esta semana no va a haber aumentos, sino que se va a continuar los niveles de precio de los combustibles que había en la semana pasada. Este jueves el mandatario se reunió con representantes del sector empresarial ante la creciente preocupación por la crisis provocada por el conflicto bélico en el Medio Oriente. Y en los subproductos de esos hidrocarburos, y estamos entonces discutiendo de la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar
de que no todo se traspase hasta la población y proteger especialmente a la población. Mientras que el empresariado busca que los efectos de esta guerra no causen situaciones negativas sobre la economía del país. Sigue el turismo apuntalándose como uno de los grandes soportes de la economía de la República Dominicana y demostrando que mucha gente en el mundo, bueno, pues está prefiriendo a la República Dominicana para venir a vacacionar. 3.7 millones de visitantes en el primer trimestre del año 2026, anunció el ministro de Turismo, David Collado. Collado destacó que este resultado supera los registros de años anteriores y que solo en Semana Santa llegaron al país más de 300,000 visitantes, una cifra de 21.2% más que en el mismo periodo de 2025. De ese total, más de 350,000 fueron cruceristas, consolidando la fuerza de este segmento para la industria. Y por primera vez llegaron a la República Dominicana 950 y pico de mil turistas vía aérea en el mes de marzo. 953.758 turistas. Nunca en la historia, en un mes de marzo se había pasado los 700.000 turistas. Nunca en la historia. Estamos hablando de una de las cifras más altas en la historia del turismo de la República Dominicana, compitiendo con el mes de diciembre. Si lo comparamos con el 2019, 41% más que el 2019. Y siempre debo destacar que en el 2019 no había una guerra entre Rusia y Ucrania que ha hecho que República Dominicana deje de percibir unos 500,000 turistas anualmente, ya que desde Rusia era un mercado extremadamente importante para nosotros y llegaban unos 400,000 a 500,000 anualmente y Ucrania unos 100,000. Con los datos de marzo, el Ministerio de Turismo calificó el periodo enero-marzo como el mejor trimestre de la historia, al totalizar más de 3 millones de visitantes. Mejor trimestre de la historia del turismo, 3.710.374 visitantes han llegado a la República Dominicana, 64% más que el 19, 28% más que el 23, 14% más que el 24 y 10.8% más que el año 2025. Es decir, que el turismo de la República Dominicana tiene un inicio de año extremadamente fuerte y muy contundente. El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció la disposición de 12,000 millones de pesos para apoyar el programa de pignoración de arroz en la cosecha 2026-2027. 1.000 millones de pesos para el financiamiento del programa de pignoración de arroz correspondiente al periodo 2026-2027, con una tasa de interés preferencial del 7%, lo que contribuirá a mantener la estabilidad de precios en el mercado y a respaldar a miles de productores y molineros en todo el país. Al ofrecer los detalles, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, explicó que estas facilidades fortalecen al sector arrocero y aseguran la continuidad de una actividad clave para la economía nacional. El ejecutivo indicó que la tasa será subsidiada por el Estado Dominicano durante un periodo de 10 meses como parte de las medidas dirigidas a evitar el desabastecimiento y a proteger el consumo nacional. Reafirmando nuestro liderazgo como el banco que más aporta al sector, con una participación, como ya dijimos, del 77% del total de la cartera del sistema financiero nacional. Aquí no hay incertidumbre con el abastecimiento, ni tampoco con los precios, lo que ha sido una preocupación fundamental de nuestro presidente Luis Abinader. Una de las grandes fortalezas de este programa es que garantiza al productor un precio rentable y al consumidor un precio accesible permanente por todo el año.
Asimismo, destacó que el cultivo de arroz representa más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los principales motores de las zonas rurales. Destacó que el Banreservas ha destinado más de 96,000 millones de pesos al programa de pignoración de arroz, con desembolsos que superan los 83,000 millones. El caso Coral, ese caso que vincula entre otros al general Adán Cáceres, quien fuera el jefe de seguridad del presidente Danilo Medina. El juicio de fondo ha llegado al final y los jueces se han reservado el fallo para darlo el próximo día 15 de junio. Mientras tanto, la Fiscalía y sobre todo la fiscal Mirna Ortiz ha dicho que las sentencias a Adán Cáceres y otros vinculados van a ser duras, firmes y ejemplares. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional se reservó para el 15 de junio el fallo del caso de presunta corrupción administrativa que involucra a varios militares, policías y civiles y cuya red fue desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G. Las defensas de los imputados aseguran que la acusación elaborada por el Ministerio Público presenta debilidades, por lo que confían que las juezas declararán la absolución de sus clientes, mientras que el Ministerio Público confía en las pruebas aportadas en contra de la red acusada de sustraer más de 4.500 millones de pesos del Estado dominicano y que esperan que los acusados sean condenados. Va a llegar a la solución de descargar a Juan R. Reyes Batista y a Franklin Antonio Mataflores. No se hizo uso de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público no pudo determinar con razonabilidad, equidad y legalidad de que ellos hayan cogido o se hayan robado el dinero del erario del Estado Dominicano. Pero que no han podido presentar prueba en contrario que refute lo que el Ministerio Público ha presentado hasta ahora. Las defensas, viendo su derrota y en vista de una eminente sentencia condenatoria, han optado, a través de su vocero, Adán Cáceres, de hacer un tour mediático ante los medios de comunicación para querer expresar ante la prensa lo que no han podido demostrar en el tribunal, olvidándose que los juicios se ganan en este salón de audiencia y no desde los asientos o las... Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Gracias por continuar con nosotros. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha expresado esta semana profunda preocupación por la situación de violencia que vive la República Dominicana. Ella propone un pacto de Estado para enfrentar la violencia en el país. Berenice Reynoso propuso la creación de un pacto de Estado contra la violencia. La magistrada advirtió que República Dominicana atraviesa una crisis de convivencia que ha desbordado la capacidad de respuesta del sistema judicial y que amenaza la estabilidad económica del país. El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, favoreció la iniciativa, enfatizando que la lucha contra la inseguridad no debe ser un esfuerzo aislado del gobierno, sino un compromiso colectivo. Por lo que nosotros felicitamos a la Procuradora y acogemos como buena y válida esa solicitud. El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, indicó que en su administración mantiene un firme compromiso con la seguridad ciudadana, trabajando de la mano con las autoridades policiales para asegurar que los operativos se realicen bajo un marco de respeto y protección a los derechos de los municipios. La comisión del gobierno designada para crear un consenso con la clase política nacional, con el empresariado, con los comerciantes, se reunió esta semana, el pasado miércoles, con el presidente Leonel Fernández. Leonel advirtió, dentro del marco de esa reunión, que las medidas gubernamentales que se puedan tomar no deben de ser en detrimento de la ciudadanía, sobre todo de los más desposeídos. Recibió a la Comisión de Funcionarios del Gobierno. Esta comisión no presentó planes en específico en su encuentro con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Planes específicos no creo que vinieron en esa actitud, simple y llanamente a intercambiar. Ya el gobierno tendrá efectivamente que elaborar sus planes y ya escucharemos en qué consisten esos planes. Pero hoy era simplemente un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas y quedamos incluso abiertos a la posibilidad de que eso pueda hacerse en el futuro nuevamente. La recomendación de Fernández fue clara: no tomar ninguna medida que afecte a la población y que despierte la ira popular. Le manifestamos también nuestra aprehensión de que el mundo vive una situación de incertidumbre y que frente a eso es imprescindible que todos los actores de la sociedad dominicana apuesten siempre por mantener la paz y la estabilidad. Se recuerda que los 3 pilares del gobierno para mitigar la crisis económica son protección social y estabilidad económica, protección del aparato productivo y reasignación del gasto público. El gobierno ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando la crisis ha estallado. La pusimos en manifiesto a raíz del Consejo de Ministros último que sostuvimos y desde entonces hemos venido haciendo cosas como, por ejemplo, subsidiar con casi 10.000 millones de pesos a la fecha los combustibles. Durante su intervención, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó además que esta semana las autoridades contemplan no aumentar el costo de los combustibles. Vamos a terminar con una información que a mí en lo personal me toca muy profundamente, me entristece. El fallecimiento esta semana de un gran amigo, un gran colega, el periodista Carlos Batista Matos, ha fallecido y por supuesto toda la clase periodística nacional y la sociedad dominicana están entristecidas, están de luto por la partida de este querido comunicador, el más bello, decía él, el rostro más bonito que ustedes podrán ver en la pantalla, como siempre él lo decía, y definitivamente deseamos que descanse en paz el gran compañero Carlos Batista Matos y por supuesto expresando nuestras condolencias a sus hijos, a toda su familia y a la sociedad dominicana. Vamos a ver un reporte sobre lo que fueron los actos de sepelio en el cementerio Cristo Redentor de los restos de Carlos Batista Matos. Como un gran ser humano, solidario, buen padre y excelente comunicador, así será recordado el hombre más caro, Carlos Batista. Una de sus hijas expresó lo importante que era para Carlos la televisión dominicana, mientras agradeció a cada uno de los que conmemoraron en vida la memoria de su padre. El Boulevard de las Estrellas era su niño, su proyecto amado.
de lo que más le gustaba era honrar a sus artistas, a los talentos de este país. O sea que traerlo aquí para nosotros es muy especial, porque fuimos testigos de primera mano lo que le gustaba, honrarlos a todos ustedes. Los restos del hombre más caro fueron llevados hacia el Boulevard de las Estrellas, nombre colocado por Batista. En dicho homenaje, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó que Carlos Batista no solo será recordado por su trayectoria, sino por la nobleza que tenía con la población. Hasta el momento, el nombre puesto del bulevar aún no se define si cambiará por el nombre del hombre más caro. A honrar su memoria, pero sobre todo yo diría que a recordarlo siempre desde nuestras buenas acciones y de esa forma, como te decía, tan alegre y única como era Carlos. El Señor lo ha acogido en su seno y pedimos consuelo para sus familiares. No había una figura de todos los ámbitos sociales de la República Dominicana que no quisiera sentarse en ese escenario con los famosos. Que descanse en paz, Carlos Batista. Grandes comunicadores, editores, coordinadores de diferentes medios de comunicación manifestaron lo orgulloso que estaban de haber conocido a Carlos Batista y que hoy no se va su legado, sino su alma, a solo 75 años de edad. Que dejó un legado a la vieja, a la presente generación y a la futura generación de que se puede hacer una buena comunicación, siendo honesto, claro. Lo llevaré en mi corazón siempre, porque Carlos Batista fue mi mentor, el primero que me enseñó la herramienta de manejar el mundo del espectáculo fue él, y eso no se olvida jamás. Yo le agradezco a la vida la oportunidad que me dio de conocerlo, de tratar a la persona detrás de la cámara y detrás del micrófono. Era esencialmente una persona de una extraordinaria calidad humana. A nivel profesional nos marcó a todos. También uno de los trabajadores detrás de cámara que le trabajó a Carlos Batista por más de 30 años, indicó que nunca olvidará a la bella persona que fue don Carlos Batista. Pero es recordarlo como éramos siempre. Siempre tratamos de darle la mejor sonrisa a nuestro público y por eso quisiera recordarlo así. Fue un gran amigo, duré más de 35 años con él, trabajando con él, comenzamos en el Canal 4. Y de ahí vinimos a Colorvisión en el 97. Y para mí, Carlos fue una persona espectacular. El hombre más caro trabajó durante décadas en televisión, donde le recordaba a la sociedad la importancia de vivir, quiénes eran y que la vida se trataba de sonreír día tras día para hacerla más fácil. Carlos Batista fue despedido entre aplauso por todo lo que un día llegaron a conocer el hombre más caro del país. Con esta información triste para el país, terminamos reporte especial con Rosendo Tavares por el día de hoy. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.